Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como todas las otras y me escaparé. Pero él no sabía que, ¿qué, hermanos? Que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a orar. Glorioso y bendito Dios, Señor, te alabo, Padre, te bendigo, Señor. Te pido en esta tarde, Dios Todopoderoso, que bendiga nuestras vidas, Señor. Mi Dios, que, Padre, yo predique lo que tu Santo Espíritu tenga destinado, Señor, para estas vidas, Dios. Y que, Señor, mis hermanos, Padre, dispongan sus oídos espirituales y su corazón, Padre, para que esta palabra, Señor, no solo toque su intelecto, Señor, sino su vida y sus necesidades en general. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. A lo largo de la historia de la Biblia, hermano, nosotros vamos viendo, hermanos, personas que, por ejemplo, como Saúl, fueron de los poquitos por entre muchos que hay, como Saúl, como Salomón, hermanos, amén. Cómo de pronto, hermanos, Dios se aparta de ellos, amén. Y allí no es lo asombroso por las cosas que ellos hacen que Dios se aparte de ellos, hermanos, sino como ellos no se dan cuenta que ya Dios se apartó de ellos, amén. Y uno dice: ¿cómo puede ser posible que yo no me dé cuenta? Yo no sé si usted en algún momento ha sentido que Dios se ha apartado de usted. No estamos hablando de la bendición, sino estamos hablando de la unción, hermanos, amén. Cuando hablamos de que Dios se aparta, no sé si usted se habrá dado cuenta alguna vez que usted dice: creo que el Señor se apartó de mí, amén. En el caso de Saúl, hermanos, él se dio cuenta, o no se dio cuenta, pero las repercusiones que él empezó a sentir, hermanos, a partir de que el Señor se aparta de él, hermanos, las encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, aunque no lo leas, se lo estoy dando como referencia, hermano. Allí dice, hermano, que vino un espíritu atormentador a él. ¿Por qué, hermanos? Porque él se había apartado, hermanos, el Señor se había apartado de él, amén. Y empezó con eso, hermano, hasta terminar muy mal, hasta junto con su descendencia, ¿sí? Entonces, él no se daba cuenta, hermanos, pero él ya había sido, ya Dios lo había apartado de él. En el caso de Salomón, hermanos, amén, pues también parece, hermano, que él nunca se da cuenta, hermano, y él empieza, hermanos, a hacerles adoración, hermano, a Astarot y a otros dioses, tanto amonitas, hermano, como sidonios y como de todos los paganos, hermano, porque él tenía varias esposas paganas, y él empezó a hacerles altares a todos los dioses y adorar a esos dioses. Inmediatamente de eso, hermanos, sucede que Dios empieza a levantarle enemigos, le empieza a levantar un enemigo que pelea contra él y él logra vencerlo, pero luego se levanta un hijo de él, hermanos, y al hijo de él se le unen otros, hermanos, hasta él perder las tribus, hermano, y solo quedarse con una. Ahí la palabra de Dios dice en el caso de Salomón, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 11, hermanos, amén, que no le quita el lugar que tiene solamente por amor a David, porque David le sirvió de una manera incondicional y poderosa, pero de otra manera, hermanos, Dios no tendría tanta contemplación con Salomón porque él hizo lo malo, hermanos, amén. Y lo que nosotros vamos a ver este día, hermanos, en cuestión a Sansón,
pasa lo mismo, hermanos, amén. Los tres están relacionados de una manera, hermano, o por una circunstancia. Los tres hermanos empezaron a ser desobedientes, amén. Vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, cómo Sansón, hermanos, fue desobediente. La desobediencia, hermanos, aún en los hombres más ungidos, como lo estamos viendo, hermanos, porque Salomón era un hombre ungido, sabio. Nosotros hemos visto sus libros que él escribió. La misma palabra de Dios, hermano, dice que él pidió sabiduría y Dios se la concedió. Entonces, él era un hombre ungido, hermanos, amén. Y Saúl fue un hombre escogido y amado especialmente, hermanos, por Dios. Amén. Entonces, eran hombres fuertes. En el caso de Sansón lo mismo, hermanos. Y a los tres hermanos una sola circunstancia los une: la desobediencia. Tienen distintos hechos los dos hermanos, pero los tres fueron personas desobedientes delante del Señor, hermanos, amén. A veces nosotros empezamos con cosas pequeñas, hermano, que yo creo que no nos damos cuenta que ya empezamos, o por lo menos nosotros creemos que son cosas pequeñas, pero la palabra de Dios dice que la Biblia, hermanos, o los preceptos bíblicos son tan importantes, hermano, que dice que una tilde y que un punto cuenta. Amén. Entonces, nuestra desobediencia, hermanos, siempre va a consistir en que nosotros hagamos la palabra de Dios a un lado y los preceptos que Dios da a través de la Biblia. Siempre, por muy pequeño que sea el mandamiento, hermanos, la misma palabra de Dios dice: el que tal enseña será premiado, y el que no lo hace, habla de una condición difícil. Amén. Entonces, nosotros no solamente, hermanos, estamos en cómo enseñamos nosotros, y quizás esa palabra se refiera más, hermano, al testimonio que nosotros damos, no precisamente de que vayamos y mira, hazle a la escritura así, sino cómo nosotros, hermano, nos desenvolvemos y a la vez, hermanos, enseñamos. A veces creemos que lo externo, hermanos, es algo poco y decimos: Dios conoce mi corazón. Y yo también se lo diría a usted no juzgue a nadie, porque Dios conoce el corazón de esa persona. Pero ¿qué cree, hermano? Que de todas maneras, por ejemplo, los votos de Sansón, la mayoría eran externos. Y Sansón empezó, ahorita vamos a ver cómo empezó a desobedecer, hermanos. Vamos a número 6, por favor. A número 6. Número 6. Sí, perdón, mija, no te preocupes. Números capítulo 6, déjenme los encuentro yo también. Estando allí en número 6, hermanos, vamos a ver lo que eran los votos de un nazareo. Ya en la primera parte que vimos, hermano, el jueves pasado vimos que Sansón, hermano, tenía voto de nazareo, amén. Por eso era todo lo que él tenía que hacer. Ahora vamos a ver qué son los votos de nazareo. Ahí en el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse ¿a quién? Entonces, cuando una persona hacía ese voto voluntario, óigalo bien, voluntario, ¿era para qué? Para dedicarse a Jehová, amén. Dice: se abstendrá ¿de qué? De vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá de ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas, ni pasas. Ahí dice secas, pero son las pasas, amén. Ni siquiera pasas, amén. Muy bien, dice: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, otra vez, hermanos, es la cascarita, son las pasas, dice: no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará ¿qué? Navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y en el 6 dice: todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a personas muertas, ni aún, ¿por quién? Ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene ¿qué? La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Amén. Dice, y en el 8 dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. En el 9 dice: si alguno muriere súbitamente junto a él,
Su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y el séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá tórtolas o 2 palomimos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí ya entramos, hermanos, y ya no lo seguimos leyendo porque está muy largo. Entramos a donde si una persona con voto de nazareo, hermanos, fallaba, tenía que, hermanos, que ir y hacer un sacrificio, pedir perdón, hermanos, amén, disculparse delante de Dios por lo que, gracias, hijo, disculparse delante de Dios, hermanos, porque había fallado, ¿verdad que sí? Ahora regresamos al capítulo 16 de Jueces, amén, capítulo 16 de Jueces, ¿sí? Y ahí empezamos a ver, hermanos, en lo que ya leímos anteriormente, le voy a dar un repaso parafraseado, usted ya lo vio la semana pasada. Sansón, hermanos, empieza a fallar, amén. Aquí él empieza, hermanos, iban caminando a buscar una mujer que no estaba en lo del nazareato, hermano, pero sí estaba en los preceptos de los israelitas, que no deberían de escoger una mujer, hermanos, que no fuera de su tierra ni de su nacionalidad, ni que conociera a Jehová. Y él obliga a sus padres, hermanos, los convence. Yo creo que era otra falta también, hermanos, porque sus padres le advirtieron y le dijeron que no hay tanta mujer aquí entre contigo, ¿por qué vas a ir a tomar una mujer allá? Se ve que no les hizo caso, se los llevó, hermanos, en el camino. ¿Mató a quién? Mató a un león, hermanos, amén. Fue y pidió a la novia, y de regreso que venía de la novia, hermanos, se acercó al cadáver del león, tomó miel de su vientre, hermano, y se la comió, y todavía le dio a su mamá y le dio a su papá esa miel, amén. Entonces, no se debía acercar a ningún cadáver, hermano, ni de animal tampoco, amén. El primer error que él tuvo, hermano, a lo mejor pensó, pero yo creo no es tan importante como si me acercara al cadáver de un ser humano. Era un cadáver, hermanos. Entonces él pudo haber desvalorado eso, se acercó y hasta comió de adentro, quedó impuro. En ningún momento la Biblia dice que él haya ofrecido ningún sacrificio, hermanos, por lo que hizo, ¿verdad que no? Esa es la primera faltita que él tiene, hermanos, amén. Del jugo de la uva, hermano, no dice nada, pero dicen que si estaba en sus bodas ahí con la filistea, hermano, y con un grupo de filisteos, supongamos, hermanos, amén. Dicen que es muy probable que él haya tomado vino, hermanos, porque él ya no estaba respetando el nada, hermanos, amén. Entonces, así se fue, hermanos, hasta que conocí a Dalila, amén. Para nosotros, hermanos, la Dalila no es una mujer mal vestida, hermanos, amén. Para nosotros la Dalila espiritual, hermano, es todo aquello que nos seduce a apartarnos, hermano, de la amistad con Dios, amén. A él se le atravesó Dalila, hermanos, y Dalila lo empezó a seducir, y él, hermano, era muy ojo alegre y se fijó en ella, y él estaba muy enamorado de ella o muy atraído por ella, hermanos, amén, porque si se fijan desconfiaba de ella. Amén, porque no le quería decir por qué de qué manera él podía perder su fuerza, él desconfiaba de ella. Entonces, una persona muy enamorada, hermanos, amén, no desconfía de otra. Y Sansón se ve que desconfiaba. Él tenía una debilidad, lo chantajeaban las mujeres y él cedía. Ya lo había chantajeado la esposa, ¿se acuerdan? Que le había dicho, dime qué es el acertijo, y él se lo dijo, amén. Entonces, ahora Dalila, hermanos, empieza con lo mismo y lo empieza a chantajear. Pero era tanta su atracción hacia ella, hermanos, que él un día sí le dice, hermanos, amén, sí le dice lo que es. Entonces, vemos, hermano, que Sansón por poquito empezó. No es el cadáver de una persona, es el cadáver de un animal. Pues igual y no pasa nada. Vamos a otra etapa, hermanos, amén. Dios, hermano, usa aún, hermano, a veces las desobediencias para cumplir su voluntad. Lo vemos porque, hermanos, amén. Vamos al verso 24 de Jueces 16. Vamos a leer el capítulo 24.
Entonces el propósito que Dios tenía con Sansón, hermano, era que acabara con los filisteos, hermano, que estaban hostigando a su pueblo, ¿verdad? Y dice ahí que en parte se cumplió. A pesar, hermano, de que Sansón estaba desobedeciendo, hermano, Dios tenía que cumplir su propósito, amén. Pero el hecho de que Dios esté cumpliendo su propósito, hermanos, amén, no quiere decir que nosotros estemos bien, amén. Sansón no estaba bien. La palabra de Dios dice que cuando se casó con la mujer, dijo, lo que pasa es que sus padres no saben que esto era de parte de Dios para que se cumpliera su propósito, amén. Quizás porque vio que Sansón en ninguna manera, hermanos, iba a cumplir el propósito que él tenía, pero eso no quita, hermano, que Sansón estaba desobedeciendo, amén. Entonces, en nosotros, hermanos, hay personas que dicen, no, esta persona anda bien porque miren cómo Dios lo usa. Hasta cierto tiempo Dios nos usa, hermano, cuando nosotros estamos en desobediencia. No permanece para siempre, hermanos, esto en nuestras vidas, amén. Ahí dice que mató a varios filisteos, amén. Nosotros no nos podemos confiar de esas cosas, que porque si Dios nos está usando ahorita, bueno, nos está usando porque su propósito se tiene que cumplir. Y de repente dice, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, ¿verdad que sí? Entonces, si puede cumplir su propósito en una piedra, puede cumplirlo en una persona desobediente. Pero esto tiene límites, hermano. Esto tiene límites, porque de muchos servidores como nosotros, hermanos, se dice, ¿cómo puede ser que siendo esto, ande haciendo esto otro? Y nosotros decimos, ay, pero la gente no se debe de fijar en eso, no debe de juzgar, no debe de no sé cuánto, pero aún así, hermanos, sí debemos de tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque tampoco Dios no nos va a tolerar toda la vida, aunque le estemos sirviendo y aunque estemos sirviendo a su propósito, no nos va a tolerar toda la vida, que Él tiene una forma en que nosotros deberíamos caminar y nosotros, hermanos, estamos compareciendo de Él de otra manera. Era lo que estaba haciendo Sansón. Vimos ahí, hermanos, en número 6, los requisitos del nazareo, y vimos cómo decía, para dedicarse a Dios, ¿sí? Para dedicarse a Dios. Ahora, él no se estaba dedicando a Dios, hermanos, amén. Él andaba haciendo lo que quería, como cualquier persona, y fijándose mucho en las mujeres bonitas, vengándose, porque no estaba cumpliendo el propósito, es como decía, porque se andaba vengando. Él todo lo que hizo no fue por servir a Dios. Cuando quemó las tierras de los filisteos, ¿por qué las quemó? Por vengarse, porque le quemaron a la esposa y a sus cuñados y a su suegro, ¿verdad que sí? Y él se andaba vengando, nunca dijo, esto lo voy a hacer para que se cumpla. Cuando lo escuchamos como a Josué diciéndole, ve conmigo, ayúdame, yo voy contigo. No, él nunca dijo eso. Él dijo, ya me hicieron esto, pues ahora voy y les hago esto otro. Amén. Los filisteos estaban recibiendo su merecido, hermanos, pero no de manos de un hombre que estuviera obedeciendo a Dios ni le quisiera servir a Dios. Y ese era el voto de un nazareo, hermanos, amén. Vamos a leer en Jueces 16 del 20 al 22. Nomás era el 22, hija. Gracias. Muy bien. Allí, hermano, Sansón acaba rompiendo su último voto. ¿Qué hace, hermanos? Le dice, tengo la fuerza, ¿dónde? En el cabello. Y dice que Dalila va y les dice y le cortan todo su cabello, hermanos, y que entonces él se para y cree que otra vez. Hay personas, hermano, que se imponen a ser desobedientes delante de Dios. Y se ven bien libradas una vez y se ven bien libradas otra vez, hasta que llegue el día, hermano, que pasa como Sansón y ya no más. Ya no más, hermanos, amén. Ahí a Sansón le sucede. Ya era el último y volvemos a lo mismo. Pero ese era un símbolo externo de que tenía de poder y ciertamente, hermanos, no era el poder en el cabello, sino que ahí, hermanos, él estaba rompiendo el último de sus votos delante de Jehová.
y poniendo en evidencia a Dios, como aquellas veces que dicen, mira cómo se comporta, y eso que es un cristiano. Y ahí se acabó. Las personas que conocían lo que eran los votos nazareos, imagina lo que decían de Sansón. Pues que es nazareo, pero mira lo que anda haciendo. ¿Será que es nazareo? Vamos a leer primera de Juan 3, del verso 21 al 22, hermanos. Así bien reciote. Primera de Juan 3, del 21 al 22. Si nuestro corazón, ¿qué, hermanos? Si nuestro corazón no nos reprende. Y ahí casi le está hablando, hermano. Dice, bueno, a lo mejor no has leído la Biblia, pero tus emociones te están diciendo, eso no estás haciéndolo bien. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, nosotros debemos de estar confiados de que Dios va a ser bueno con nosotros. Se lo estoy parafraseando. Dice, pero si no, es que no estamos bien. Entonces, hay una situación en ese sentido, hermano, que nosotros deberíamos de contemplar. Es el Espíritu Santo de Dios hablándonos y diciéndonos, ese no es el camino por ahí, no estás bien, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hermanos, según este verso que acaba de leer la hermana Martina, la bendición de Dios no está sobre nosotros. Nosotros no tenemos a veces el valor, hermanos, para detenernos en ciertas circunstancias. Pero nosotros podemos pedirle a Dios ese valor, hermanos, amén, que nos ayude a ser sensatos delante de la presencia de Dios. El verso 28 del capítulo 16 de Jueces. Agarraron a Sansón, hermanos, le sacaron los ojos, se apartó el Señor de él y luego dice, te pido nada más esta vez ya para servirte. ¿O para qué pide? Dice, me quiero vengar porque me sacaron mis ojos. Punto. No le quería servir al Señor, hermanos. Él seguía en lo mismo. ¿Se imagina qué nivel de testarudez tenía ese hombre? Y a veces qué nivel, o sea, dice, no, a veces decimos, no, esta persona ya pasó por esta prueba. No, ahora sí, ya ahora sí se va a convertir. ¿Y cuál, hermano? Regresa a lo mismo. Y otra vez vuelve a ser probado y otra vez vuelve a regresar a lo mismo. ¿Se imagina, hermano? El hombre ya había, ¿por qué más podría pasar? Y él sabía, hermanos, que eso que él iba a hacer iba a acabar con su propia vida. Nosotros a veces nos damos cuenta y decimos, pues esto puede acabar con mi vida, con mi salvación, con mi ministerio, con mi unción y con todo, pero de todos modos, ahí voy y lo hago, ¿verdad? Y eso estaba haciendo Sansón. A él no le importó, dice, no, yo sigo vengándome, yo me voy a seguir vengando. Una de las cosas que acabamos de ver, hermano, cuando vimos la lista de los votos es, los votos son voluntarios. ¿Usted escuchó a Sansón que él hiciera el voto? No. ¿Quién hizo el voto? Jehová, hermanos. Jehová lo llamó a hacer un voto. Ese voto, hermano, se hacía con el fin de estar con Dios, de tener una intimidad más grande, de guardarse de muchas cosas y estar cerca de Dios. Fíjese el privilegio que tuvo Sansón, porque esas personas lo escogían, mujeres, hombres lo escogían. Yo voy a ser nazareo por 3 meses y voy a estar ahí porque quiero acercarme más a Dios, como cuando nosotros a veces ayunamos. No ayunamos para hacer un intercambio de un milagro, ayunamos para tener una cercanía con Dios, para que nos escuche más, creemos más fácil en la situación en la que estamos, amén. Y ellos decían, voy a hacer este voto, no sé si por necesidad o no sé por el simple amor de estar más cerca del Señor. Ellos hacían ese voto, pero con Sansón no sucede así. Con Sansón sucede que Dios dice, yo quiero hacer el voto, yo quiero que él haga el voto conmigo.
Es un privilegio mucho más grande, hermanos, amén. Es un llamado. ¿Se imagina? Y Sansón sale con eso, hermanos, amén. Sansón no apreció ese llamado. Sansón no encontró la motivación profunda de ese llamado, amén. Sansón no lo hizo de forma voluntaria, hermanos, sino que tuvo el privilegio de ser llamado. Usted y yo, hermanos, amén, tenemos un privilegio, tenemos un llamado a través de Jesucristo. Tenemos un voto a través de Jesucristo a tener una cercanía para con el Padre, amén. ¿Cuántos lo seguimos, hermanos? Amén. La palabra de Dios, hermano, dice que nos comportemos como dignos ¿de qué? Del llamado que se nos ha hecho. Amén. Nosotros tenemos un llamado. Dice la palabra de Dios también, hermano, que ya no nos llamará más siervos, sino amigos. Amén. Nos llamó a ser cercanos a Él. Nos llamó a tener el privilegio de tener amistad con Él de forma cercana. Amén. Usted dice, pero yo ¿qué votos estoy invalidando? ¿O qué estoy haciendo? ¿Cuándo sentiría usted que está violando un voto de su llamado? Cuando lo desobedece, hermano. Cuando lo desobedece en cualquiera de las palabras o de los principios que Él nos dejó estipulados. Hay veces que nosotros no obedecemos, hermano, porque no entendemos. ¿Cuántos van de acuerdo con eso? Hay cosas que nosotros no entendemos, amén, y por eso no las obedecemos. El día que las llevamos a entender, ¿qué hacemos? Las obedecemos. O ese debería de ser nuestra motivación. Ya la entendí, ya la voy a obedecer, amén. Hermana Abigail. Pero el entendimiento ¿de qué corresponde, hermanos? De que nosotros, hermanos, el entendimiento depende, dije una palabra que no era. El entendimiento depende, hermano, de que nosotros tengamos esa hambre por buscar la palabra de Dios. Si nosotros solos como autodidactas no la entendemos, tendríamos que buscar a una persona que nos ayudara a aclarar nuestros dudas acerca de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para obedecerla. Y si ya lo obedecimos, hermano, y si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermanos, amén. Yo creo que a Sansón, hermano, constantemente Dios le estaba llamando la atención, porque la misma palabra de Dios dice que el Espíritu vino, amén, que el Espíritu vino y que el Espíritu estaba con él y que el Espíritu le ayudaba a hacer muchas cosas, como a matar no sé cuántos con la quijada de un burro, ¿verdad? Entonces el Espíritu le estaba hablando, le estaba diciendo, no, eso no está bien, Sansón. Pero ¿sabe qué? Sansón, yo creo que la ignorancia o la indiferencia que tenía para con lo que sus padres le aconsejaban era también la indiferencia que tenía para con Dios. Y él siguió haciendo lo que él quiso, hermanos, amén. Ajá. A las personas, hermano, Dios cumple sus propósitos con una persona desobediente, pero a la persona desobediente no le va bien. Lo pudimos ver con Saúl, hermanos, amén. Y lo estamos pudiendo ver, hermanos, con Sansón. ¿Cómo termina? Termina, hermano, víctima ¿de qué? De su propia acción, de su venganza. Él acaba muerto. Yo creo que el propósito de Dios no iba por ese rumbo, hermanos, amén. El propósito de Dios tanto con él, hermano, como con nosotros es que tengamos, hermano, una vida de servicio a Él, pero también una vida victoriosa, no una vida trágica, hermanos, amén. Una vida de amor, de paz y de armonía en nuestras vidas, y también con el servicio que estamos haciendo. Entonces, Dios lo que hace a veces es solamente utilizar lo que nosotros estamos haciendo, pero a nosotros no viene nada de eso. La verdad, la vida de Sansón, hermano, contemplada desde aquí como la podemos ver nosotros, hermano, no es nada agradable. Acaba mal con la primera esposa, acaba mal con la segunda novia, acaba mal con Dios, no se le ve que tenga nada. Sus propios familiares van y le piden que se deje atrapar para entregarlo a los filisteos. Su vida no fue buena. Dios no quiere eso para usted ni para mí, hermanos, amén. Dios quiere que nuestra vida sea buena, amén. Entonces, una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, como siempre se recomienda, es, hermano, tener un conocimiento más profundo, hermanos, amén, de lo que es la palabra de Dios y de lo que es Dios mismo.
¿Se acuerda de aquella mujer, hermano, que se mete debajo de los pies de Jesús y empieza a lavarlos con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, hermano? Amén. ¿Sabe eso quién lo hace? Una persona que tiene un profundo conocimiento de quién es Dios. Amén. Por eso ella lo estaba haciendo. A ella no le estaba importando que la estuvieran criticando, ni que se estuvieran burlando de ella, ni que Jesús fuera a decir algo. Ella solamente sabía, hermanos, amén, delante de quién estaba y con quién estaba. Nosotros desobedecemos porque muchas veces, yo creo, no tenemos, hermano, el entendimiento claro acerca del Dios que nosotros tenemos, del poder que Él tiene sobre nuestras vidas, amén. Nosotros a veces exageramos el libre albedrío pensando, hermano, que nosotros la libertad la podemos tomar como libertinaje, pero no es así. Nuestra libertad, hermano, tiene la limitación del amor de Dios. Porque aunque nosotros, hermano, andemos mal, Dios siempre va a ir por nosotros. Solamente que siempre que va, hermanos, o a veces cada vez que va hay una corrección. Y eso es a veces lo que no nos gusta. A ver, cuando sus hijos se van por allá donde usted no sabe. Una vez mi hijo, ¿sabe quién se lo llevó? A mi Martín, que está aquí presente, no sé quién se lo trajo acá por el auditorio, nosotros viviendo ahí en La Fe. Y se lo, no, bebíamos aquí mismo, hermanos, aquí cerquitas, y se me fue, y nomás que él era muy sincero, él no tenía dobleces. Le dije, hijo, ¿por qué vienes hasta ahorita de la escuela? ¿De dónde vienes? No, es que me fui a colear camionetas allí en el bulevar. ¿Cómo, hijo? Sí. Le dije, pues la última vez. Y con sus nalgaditas, hermano, porque dije, no se me va a ir otra y me lo atropellan, ¿verdad? Entonces, así es Dios con nosotros, hermano. No es castigo, es su perfecto amor, hermano, que no nos deja que nosotros avancemos más para nuestra propia perdición. A lo mejor aquí en la tierra, hermano, hay cosas que decimos, no, puro gozo, ¿verdad? Vamos de una victoria a otra victoria. Pero ¿sabe qué estamos perdiendo? Lo de allá de arriba. Y quiero que sepa que lo de allá de arriba es más importante que lo de aquí. Aunque a Dios le gusta que vivamos bien aquí, quiere que también vivamos bien allá. Entonces nosotros a veces estamos pensando nada más en un Dios malvado, castigador. No, no, no. Todo eso es el perfecto amor de Dios, hermanos. Amén. Y yo creo que más de una vez, hermano, trató de hacer reflexionar a Salomón, a Sansón y aún a Saúl. Pero esas personas no entendieron, hermanos. Amén. Y hermanos, los tres terminaron mal. Con Salomón, Dios tuvo un poco más de misericordia por su padre. Hay muchas personas que alcanzan misericordia por otros, amén, pero no porque en sí, hermano, él lo mereciera. La palabra de Dios, hermano, nos llama a nosotros a tener una nueva mentalidad, hermanos, amén, a transformarnos conforme a la mente de Cristo, amén, a tener el entendimiento conforme de Cristo. De hecho dice, si un pensamiento no es de Dios, llévalo cautivo, apártalo. ¿Por qué? Porque tu mente debe estar cautiva al pensamiento de Dios, amén. ¿De qué manera, hermano, va cambiando nuestra mentalidad y pensamos como piensa el Señor, hermano? Y llegamos a pensar como piensa el Señor de nosotros, amén. Hay personas con baja autoestima, hermanos, entre nosotros, porque ¿sabe qué? Porque no tienen la mente de Dios. Cuando hay la mente de Dios, hermano, nosotros nos podemos ver tal como Él nos ve, amén. Y cambian muchas circunstancias en nuestra vida. Entonces, nosotros esa mentalidad la vamos conformando, hermano, primeramente a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra a través de su palabra. Amén. Y luego ya el Espíritu Santo nos explica a través de la palabra, pero en nosotros, hermano, está el aceptarlo o no aceptarlo, ¿sí? Ya cuando nosotros empezamos a cuestionar la palabra de Dios y la queremos acomodar a nuestro raciocinio, hermano, ya usted está en el camino de Sansón. Ya usted está agarrando el camino de Sansón porque dice, no quiere decir esto, más bien quiere decir esto otro. Sí quiere decir esto, pero lo dice de la manera que a mí me convenga. Jesucristo, hermano, su palabra y el Padre y el Espíritu Santo, hermano, son un todo. Entonces nosotros debemos de ver la naturaleza de Dios conforme a la Trinidad y decir, a ver, si no encaja conforme a la naturaleza de Dios, entonces sí no es así. Pero si encaja lo que le está diciendo, el mandato, el principio que le está dando, conforme a la naturaleza de Dios, por ejemplo, hermanos, el guardar rencor, ¿es conforme a la naturaleza de Dios? La palabra de Dios dice que Cristo no ama, que Él es amor.
Entonces, inmediatamente que nosotros sentimos un resentimiento, un rencor, ya estamos obrando, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos dudando, hermanos, amén, de que Dios puede obrar en nuestras vidas para bien, no como nosotros queramos, sino que Él va a obrar para bien. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros ya estamos poniendo en duda su naturaleza, donde dice que Él es omnipotente. Amén. No, a lo mejor esto sí lo podía hacer, pero esto otro no. Pues que Dios conoces, porque el que yo conozco dice la palabra de Dios que es omnipotente. Amén. Entonces ya nos estamos apartando, hermano, ya estamos desobedeciendo. Cuando nosotros, hermano, no creemos en las promesas de Dios acerca de las bendiciones que Él intercambia, hermano, a través de nuestra obediencia, amén. Una de las obediencias más grandes es la fe. Entonces, que Él intercambia a través de nuestra obediencia, nosotros también ya nos estamos haciendo a un lado. Todas esas cosas, hermano, nosotros las tenemos que observar. Y si no sabemos, hermano, nosotros tenemos que preguntar y decir, ¿sabe qué? Yo no sé por qué, pero mire, esta parte me llama la atención, porque yo no creo que sea así. Me puede preguntar a mí, a la hermana Martina, a personas que ya tienen un tiempecito más adelante que usted en el evangelio, o que a lo mejor tienen lo mismo que usted, pero que usted ha visto que tienen una capacidad un poquito más allá para el entendimiento y discernimiento de la palabra, ¿verdad que sí? Entonces puede usted acercarse y preguntar con confianza, porque, hermano, aunque seamos ignorantes de lo que estamos haciendo mal acerca de los mandamientos de la palabra de Dios, eso no nos exime, hermano, de la respuesta a nuestras actitudes. Amén. Por eso es necesario que nosotros seamos bien diligentes, hermanos, amén, con la palabra de Dios. Hay un mandato de parte de Dios que dice no dejándose de congregar. ¿Es mandato o no? ¿O es una sugerencia? Es un mandato, dice no dejándose de congregar. Pero a lo mejor usted dice, pero ¿en qué circunstancias sí puedo? ¿En qué circunstancias no puedo? ¿Qué tanto me afecta no congregarme? Y esas son las respuestas que le puede dar una persona que ya tiene un poco más en el evangelio, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya saben un poquito más y le pueden decir, ¿sabe qué? No se debe dejar de congregar por esto y por esto otro, y la misma palabra de Dios lo dice, y pues la situación sería esta, si usted dejara, por decir una de tantas cosas, hermanos, de tantos principios y mandatos que la palabra de Dios, hermano, nos está llevando a hacer. Vamos a ver, hermano, Deuteronomio 28:1. Ya casi estamos acabando, yo sé que hace mucha calor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si tú oyeres con atención, puede ser, hermano, que cuando nosotros desobedecemos es porque no escuchamos con atención, amén, porque nosotros a lo mejor estamos en otro lado, o a lo mejor no entendimos, pero no nos interesa tampoco mucho entender. Y dice, te pondré, hay una promesa bien bonita, dice, te pondré ¿sobre qué? Sobre todas las naciones, amén. A lo mejor usted dice, ¿cuáles naciones? ¿O qué significa eso? Lo que significa, hermano, que Dios tiene un lugar especial para usted, que Dios tiene un lugar donde los demás lo van a ver y van a decir, este es bendecido, esta es bendecida, pero le dice, pero si escuchas con atención mi palabra y la practicas, amén. Eso es, usted de repente viene a pedir, es que yo pido bendición, pero escuchas su palabra con atención y la practicas. ¿O nada más quieres la bendición? Porque lo uno es recompensa de lo otro. Escucho la palabra con atención y la practico, y el Señor me pone en un lugar especial y distinguido. Miren, hermanos, a lo mejor los demás no van a notar eso, pero es muy bonito decirle, Señor, me duele la cabeza, y que el dolor de cabeza desaparezca. Ese es un lugar de privilegio. Amén. Señor, hoy no tengo que comer. ¿Y sabe quién llega con huevos, hermano? Amén. Ese es un lugar de privilegio, amén. ¿Por qué? Porque usted está más cercana al oído de Dios. Vamos a leer Juan 14:23 y ya vamos a terminar, hermanos. Amén. Léalo, por favor.
Ujú. El que me ama guarda mi palabra, lo obedece. Y dice, el que me ama, dice, y si él me ama, yo veo que obedece, dice, mi Padre y yo le amamos. Y más que eso, vamos a venir y vamos a hacer morada con él. Esa es una promesa. Hermano, no necesitamos pedir sanidad, no necesitamos pedir prosperidad, porque la palabra de Dios dice que donde Él está, hermano, no falta nada. Amén. Entonces muchas veces, hermano, lo que pasa y lo que estuvimos viendo, hermanos, en Sansón, es que el Señor, hermano, se apartó de nosotros. No nos quitó la salvación, apartó su unción de nosotros. La unción que hace posible todo milagro aquí en la tierra, hermanos, a veces se aparta de nosotros. El poder de los milagros se aparta de nosotros, porque nosotros, hermano, desoímos la palabra de Dios, porque no la escuchamos, porque no tuvimos atención. Y a lo mejor usted dice, es que yo sí, Dios es misericordioso, y aunque yo haya hecho, de todos modos Dios sigue. Claro, hermano, lo fue con Sansón. Con Sansón tuvo misericordia. Amén. Pero, hermanos, Dios quiere una cosa más grande para nosotros. Amén. Que simplemente de repente decir, ay, pobre de mi hijo tontito. Bueno, Dios quiere tenernos, hermano, donde seamos vistos tan solo por ser escuchados de Él. Amén. No necesitamos más. Póngase de pie, vamos a orar.